Hola, en esta ocasión estamos con la doctora Angélica Sátiro. Bienvenida, doctora. Eh, en esta ocasión vamos a platicar un poquito acerca del proyecto Jugar a Pensar, pero antes de iniciar, quisiera que se presentara con nuestro público. Muy bien. Bueno, yo soy una educadora desde hace más de 32, 33 años por ahí, con una trayectoria de profesora de preescolar hasta cursos de posgrado. Es decir, me gusta la escuela, me gusta la educación como fenómeno. Mi formación ocurre en tres vías paralelas: en educación, en filosofía y arte, y en varios países. Una parte de mi formación ocurrió en Brasil, la otra en Estados Unidos, la otra en España. Y me gusta decir que sigo aprendiendo y sigo estudiando, porque pienso que todo educador prioritariamente tiene que ser un aprendiz también. Bueno, además de eso, escribo, trato de sistematizar la experiencia y el pensamiento y la reflexión que trato de hacer desde la práctica en materiales que puedan ser multiplicados por más gente. Me gusta mucho la educación, los niños, las niñas y ese universo que pienso que es fundamental para que la humanidad pueda evolucionar. De acuerdo, muchísimas gracias. Iniciaremos. La primera pregunta, tiene que ver con la propuesta de Jugar a Pensar, que es la que ustedes nos están compartiendo en el cuarto congreso. Me gustaría que nos diera un poquito el encuadre de lo que es esta propuesta y la relevancia que usted le encuentra a este proyecto. Ajá. Bueno, la SEP ha puesto Jugar a Pensar como uno de los libros de la línea de la reforma preescolar. Pero este libro que está en la SEP y que las maestras lo reciben forma parte de un proyecto. Por eso me alegra la pregunta, porque ahí nos da la oportunidad de explicar desde dónde sale, ¿no?, este libro. Entonces, el Jugar a Pensar de 4 o 5 años, que es el libro que la SEP ha ofertado a todos los maestros de preescolar de México, forma parte de un proyecto llamado Proyecto Noria. Este proyecto, está bien clarificar que en México la palabra Noria significa rueda de Chicago, ¿no? Es decir, Rueda de la fortuna. exacto, rueda de la fortuna. De Chicago es en otra parte. En México se llama rueda de la fortuna. Aquella posibilidad de jugar en las ferias, que es circular y donde la gente sube y, bueno, da un poco de mariposita por aquí al hacer el movimiento de estar circulando por el aire. En España ese proyecto se llama Noria porque el nombre de la atracción es Noria allá, ¿no? Entonces ese proyecto está pensado para niños de 3 hasta 11 años y sus educadores, porque entendemos que lo que queremos fomentar, que el objetivo es que estos niños y niñas, estas nuevas generaciones, puedan pensar mejor por sí mismas de una manera democrática. Y esto, para que ocurra, no ocurre de una manera rápida, digamos. Tiene que ser todo un trabajo a mediano, largo plazo en la educación. Por eso el proyecto no está pensado de 3 a 11 años. Sería preescolar y primaria de acá, ¿no? Y infantil y primaria de España en ese caso. Ahora bien, lo que tratamos de trabajar con ese proyecto son programas específicos para cada edad, es un currículum, es un concepto de educación y es a la vez una metodología. Entonces, Noria trae tres cosas a la vez. Es bueno entender eso porque pensamos que ahí está su diferencial respecto a otros proyectos, ¿no? Por un lado, es un concepto muy claro de en cuál mundo queremos vivir, quién es este niño, qué tipo de educación hay que ofertar a este niño para que sea una persona mejor y ayude a construir un mundo mejor, qué tipo de sociedad, qué tipo de aprendizaje, qué concepto de pensamiento, qué concepto de relación, que es fundamental para que todo esto ocurra, ¿no? Entonces hay como una fundamentación, una filosofía muy clara de la línea de trabajo. Y por otro lado, hay un cómo hacer esto. Esto ocurre
porque como educadoras muchas veces hemos visto discursos muy lindos, pero a la hora de ¿y cómo lo hago? Nunca había un cómo lo hago, ¿no? Entonces hubo un planteamiento muy claro, metodológico, que se basa en el diálogo como valor y como método y ofrece un conjunto de actividades y recursos que posteriormente estaremos clarificando aquí en esta entrevista de hoy. Ahora bien, también es importante tener la dimensión de currículum, porque no es que son materiales sueltos para que se haga algo, sino que hay sistematizadamente, de forma sistemática, un paso a paso que permite realizar ese tipo de educación a través de esa metodología, esas actividades, a lo largo de una franja de edad con donde se forman las estructuras del pensamiento, las estructuras también morales, vamos a decir así. Por eso trabajamos con habilidades de pensamiento, con actitudes éticas y valores éticos. Ahora bien, el proyecto Noria, que cumplió 10 años ahora, 10 años de estar siendo aplicado, ¿no? No 10 años de estar siendo pensado, porque ya empezó a ser investigado antes. Ese proyecto nace de otro proyecto llamado Philosophy for Children, que en México se llama Filosofía para Niños, ¿eh? Entonces, ese proyecto Filosofía para Niños fue creado por un filósofo educador llamado Matthew Lipman y su colaboradora Anne Margaret Sharp. Entonces, ese proyecto que existe en todos los continentes, en muchos idiomas, y está implementado de manera, vamos a decir, horizontal en varias escuelas del mundo, era un proyecto en el cual estábamos tanto yo en Brasil como Irene de Puchen en Cataluña, España. Nosotras nos hemos encontrado en un evento de ese proyecto y veníamos con unas inquietudes. Compartíamos todo lo que es la fundamentación de filosofía para niños, que se trata de traer la filosofía y la manera de fundamentar una educación filosófica para niños desde pequeñitos, y juntaba esas dos palabras, ¿no? Filosofía y niños. Entonces, en ese periodo, lo que hicimos fue traer nuestra experiencia práctica. Ella venía de más de 10 años de practicar eso en España y yo igual de más de 10 años de practicar eso en Brasil. Y de este encuentro, vamos a decir, intercultural, nació el proyecto Noria, que comparte las bases de la fundamentación de filosofía para niños y que añade elementos que desde nuestra práctica vimos que hacía falta, como la ludicidad y obviamente la ética intercultural, es decir, partimos de la diversidad, del respeto mutuo, de la reciprocidad, para que ocurra un avance no solo mental como también actitudinal o ético. Muchas gracias. Como vemos, es un proyecto integral, bastante global y sobre todo que pues de gran relevancia para la educación. Me gustaría que precisara acerca de las condiciones que la docente en su intervención tendría que tomar en cuenta y cuidar para que esta propuesta metodológica también pudiera funcionar en el salón de clases. Ajá. Bueno, pienso que hay varias, ¿no? Cosas para decir ahí. La primera creo que es que tenemos que ponernos en situación de que también somos aprendices. Porque si vamos de que somos aquellos que enseñamos y ya sabemos todo, pues ya somos un modelo un poco incoherente con esa línea de trabajo. Porque esa línea fomenta que somos personas en constante estado de aprendizaje, en constante estado de pensar. Entonces, si la maestra va como yo ya sé todo y vosotros sois lo que no saben, voy yo a enseñar, va en contra de esa cuestión. Entonces, primero está con esa disposición para aprender y aprender a pensar y aprender a pensar mejor. Porque esta es una cuestión fundamental, ¿no? Porque pensar todas las ya pensamos, la maestra y los niños. Se trata de aprender a pensar mejor. Por un lado, críticamente, es decir, con criterios, con razonamientos más estructurados, ¿eh? Por otro lado, pensar mejor
creativamente, es decir, con capacidad de imaginar, de hacer divergencia, convergencia, de flexibilizar la mente y crear cosas nuevas, ¿no? Y por otro lado, de pensar cuidadosamente, es decir, éticamente, tener en cuenta las consecuencias, tener en cuenta a los demás, es decir, ese aprender a pensar mejor que la maestra pretende hacer que sus niños y niñas puedan fomentar, ella misma también tiene que estar dispuesta a fomentar, ¿no? Y esta parte es la parte linda de ese proyecto, porque salimos ganando nosotros también. Es decir, nosotros también aprendemos y también se amplía nuestra capacidad de pensar. No es un tipo de línea donde voy y enseño para que hagan ellos, porque estoy metida en el agua también, ¿no? Entonces eso por un lado, esa disposición interna de ser aprendiz y de también trabajar la propia capacidad de pensar. Por otro lado, tenemos que cambiar de lentes respecto a cómo vemos a los niños y niñas, porque por nuestra formación nos han enseñado que son de determinada manera. Y entonces vamos ya pensando en un niño imaginario en nuestra cabeza, en un niño conceptual. Lo que pasa es que a veces eso nos impide de ver los niños y niñas reales. Entonces cuando digo hay que cambiar de lentes, es decir, pasemos a mirar a los niños y niñas y a ver qué descubrimos de ellos y con ellos y con ellas. Entonces tenemos que dar la oportunidad de entender cómo piensan nuestros niños. Porque si vamos muy marcados, bueno, hay ese estadio que todavía no pueden razonar o no pueden pensar porque son preformales. Mira, esto ayuda a dar unos conceptos más globales, pero nosotros tenemos que confiar que estos niños y niñas ya piensan. Y no solo confiar, dar oportunidades para que expresen el pensamiento, para a partir de ahí ayudar a que lo hagan mejor. Entonces hay un papel del docente ahí fundamental. Permitir que ese pensamiento se exprese, estimular para que se exprese cada vez mejor, ¿eh? Porque el pensamiento es como una cosa invisible, ¿verdad? Si no hay la expresión del pensamiento, no hay cómo saber cómo piensan. Después, otra cosa fundamental es que la maestra o el maestro de esa etapa tiene que tener claro la importancia de ser también un investigador, de ser aquel que necesita formarse, porque esta línea de trabajo, ella exige aprender a facilitar un diálogo, exige comprender la gramática del pensamiento. ¿Cómo son esas habilidades de pensamiento? ¿De qué manera se expresan cuando el niño está o hablando, dibujando, moviéndose? ¿Cómo a partir de eso entendemos qué es lo que están haciendo y les ponemos para mejorar aquello? Porque no es un entrenamiento mecánico de habilidades de pensamiento. Venga, vamos a razonar hipotéticamente. Dale con razonar hipotéticamente. No es eso. El maestro crea la situación del diálogo, propone unos recursos que Irene Pucci de aquí un momento va a comentar, y a raíz de lo que provocan los recursos, conduce un diálogo y el maestro sí va entendiendo qué está ocurriendo ahí. Ahora bien, si vamos con el rol de que somos lo que sabemos y vamos a iluminar a los niños, ya no estamos haciendo lo que hay que hacer. Tenemos que ir creando la condición para que hablen y a partir de esto intervenir para que lo hagan mejor. Entonces, esto hay que aprender a hacerlo. Entonces hay que estar involucrado en actividades formativas. La situación ideal es hacer cursos en esta área, talleres en esta área. Pero si no hay condiciones, por ejemplo, si alguna maestra que nos ve dice, yo cómo voy a hacer un curso, no puedo hacerlo ni en línea, ni online, ni presencial, pues sugerimos que monten grupos de estudio, que practiquen entre sí, que cada maestra pueda montar una sesión y conducir con las propias maestras y luego analizar, a ver cómo he conducido ese diálogo, he logrado o no, porque lo más difícil es saber enganchar las preguntas
que la maestra y el maestro tienen que hacer, que son las que movilizan las habilidades de pensamiento. Y en la situación de diálogo, porque si no es entrenamiento, si es a partir del flujo que ocurre ahí, entonces hay que aprender a hacer eso. Y ahí la mejor manera de aprender es practicando, atreviéndose, hay que atreverse. Hay que decir, por más que no acabe de entender, me voy a atrever. Y a partir de esa experiencia práctica, generar una reflexión sobre eso, conectar con aquello que se estudia y fundamenta y entender de qué manera se hace eso. Y no se olvidar de que la cosa se llama jugar a pensar, ¿eh? O sea, no hay que sufrir, sufrir, sufrir y olvidar de disfrutar. Porque la verdad, cuando entramos en líneas de trabajo como estas, ganamos nosotras también. Porque también nos divertimos. Es decir, el proceso de aprender, el proceso de pensar y el proceso de compartir un espacio, un tiempo y un ritmo entre todos acaba siendo muy agradable. Porque también pensamos que esa es una contribución de ese proyecto. No solo ayudar a tener cabecitas con criterio y mentes más estructuradas, no solo ayudar a tener personas éticamente más potentes, pero también ayudar a que las escuelas sean lugares más felices, donde podamos pensar con alegría y donde podamos entre todos ejercitar posibilidades de ser humanos más interesantes de lo que somos. Hermosísima propuesta, muchísimas gracias, doctora.